Aquí tenemos que tener en cuenta que hay un tema como, hay dos temas, o sea, si usted lo que necesita es precisión o lo que necesita es velocidad, ¿cierto? Entonces, eh, cuando nosotros estamos utilizando, digamos, dependerá mucho de nuestra aplicación, ¿cierto? Por ejemplo, para la aplicación de que yo les ponía en la clase pasada, en la cual hablábamos de, digamos, a ver, sí, cuando yo les decía, por ejemplo, en la clase pasada, que estábamos hablando de la actualización de unos tiquetes de avión, ahí yo lo que necesito principalmente es precisión más que desempeño, ¿cierto? Entonces, este tipo de contadores eh, aproximados no me sirven, ¿cierto? Este tipo de contadores aproximados no me sirven porque yo lo que necesito es precisión en todo momento, ¿cierto? Eh, Existen otros casos en los cuales sí son muy útiles. Por ejemplo, piense, por ejemplo, que usted lo que está actualizando en un sistema no son tiquetes de vuelo, sino personas, ¿cierto? Digamos que tiene contador de personas por la entrada, las diferentes entradas de, de una estación de tren. Digamos que se tiene muchas entradas en una estación de tren, entonces en cada una de esas entradas se tiene un contador de personas y listo. Usted, por ejemplo, quiere saber cuántas personas están entrando a esta estación de tren, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos entradas se va a convertir en un hilo que finalmente le va a decir a usted el número de personas que están acá. Entonces, ese número de personas es algo, es un valor global, ¿cierto? Mientras que usted va a tener un contador local para cada uno de estos. Entonces, digamos, pues llamémoslos P sub L a cada uno de estos. P sub L es PL 0, 1, 2, 3 y en general PL sub N. Listo. Ahora, mientras las personas están entrando, si yo verifico si yo le hago un get a este valor local, yo debo saber que ese get va a ser un valor aproximado. ¿Sí? Que puede que no sea tan correcto porque voy a tener, digamos, dependiendo del número de hilos y el valor de ese, un valor aproximado del número de personas que está dentro. Eso puede ser útil en el momento. Ahora, hay que tener en cuenta que al final, cuando, digamos, ya todas las personas entraron, el contador global va a tener el número exacto de personas que entraron, digamos, al final, cuando ya todos estos procesos se ejecutaron, ¿sí? Entonces, si bien yo estoy sacrificando la precisión de mi contador, digamos, en el momento que se está actualizando, al final, cuando el proceso termine, el número de personas va a ser exactamente igual al número digamos, de la suma de cada uno de los contadores. Entonces, si bien el valor es aproximado, el resultado al final es correcto. ¿Listo? Cosa que no sucede, por ejemplo, si yo hago que cada uno de estos contadores actualice de manera indiscriminada o de manera directa el contador. Porque entonces si yo lo hago sin el log, lo que voy a tener es una condición de competencia y el número de personas al final no va a ser exactamente el número de personas que entraron. Ahora, si yo lo hago con un log global, pues siempre voy a tener el resultado correcto, pero el desempeño va a ser pobre. Entonces, en este tipo de escenarios podría presentarse un buen resultado. O sea, cuando a usted no le importa, digamos, tener un pequeño error en el resultado que usted va a tener, que va a visualizar eh, mientras se ejecuta el proceso, pero sí lo que necesita usted es que al final el resultado sea correcto. Ahora, si usted lo necesita como para calcular un umbral, como usted lo había mencionado, pues de pronto entonces ese cálculo del umbral, si usted podría soportar sobre ese umbral un pequeño error, pues entonces el contador aproximado le sirve. Si usted sobre ese umbral no puede
soportar ningún error, entonces ahí sí no le sirve. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo aquí voy a dejar entrar a esta estación de tren que es muy grande, 100.000 personas, y a mí no me importa que sean 100.000 o 100.100 personas, pues digamos que yo tengo un umbral en el cual pues puedo estar trabajando. Digamos que, bueno, yo voy a dejar entrar máximo 100.000 personas, más o menos un error de un 1%, por ejemplo, de un 0.1%. Entonces ahí no me importa que se me hayan entrado 100.100 porque de pronto el contador no se actualizó al tiempo y el umbral no lo pude lanzar exactamente en el momento preciso, ¿cierto? Entonces, si yo puedo manejar este umbral de error, mi contador aproximado me sirve, sabiendo pues que yo voy a tener siempre el valor preciso al final de la ejecución. Si yo tengo que dejar entrar 100.000 personas y no más, ni una menos, el contador aproximado no me sirve, sino que voy a necesitar un contador preciso. ¿Sí me hago entender? Nuevamente todo depende pues de la aplicación. ¿Listo? En ese sentido, pues el contador aproximado pues, puede servir o no, pero digamos, ese tipo de contador aproximado son muy utilizados, digamos, a nivel de concurrencia. O sea, por ejemplo, piense solamente en el sistema operativo. Digamos, cuántas veces se accede a un archivo. Si usted quiere saber simplemente cuántas veces se accede a un archivo, y ese archivo se accede en millones de veces, por ejemplo. Entonces, a usted no le importa que se accedió 1.000.000 o 1.000.000 una vez, 1.000.000 5 veces, digamos, si el tema está por ahí cercano, digamos, es representativo para sacar las estadísticas que usted necesita, ¿cierto? Sí, teniendo en cuenta pues que hay una tolerancia de error al fin, pues, en el resultado intermediario del asunto. Entonces, precisamente por eso es que en ingeniería este tipo de compromisos son muy útiles, ¿cierto? Usted puede tener un valor aproximado con un buen desempeño. ¿Listo?